Luego de las notas del himno nacional, pueden sentarse por favor, para la apertura oficial de este espacio. Nos acompañan en la mesa principal, en representación de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz. Por las Naciones Unidas, Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario en Colombia. La gobernadora encargada del Departamento del Atlántico, Deyana Acosta, y Juan Manuel Osorio, delegado nacional para la orientación a víctimas de la Defensoría del Pueblo. Para la apertura de este foro damos la palabra a quienes han estado al frente de la organización y la convocatoria. Con ustedes, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes a este que para nosotros es el tercer foro regional sobre el tema de víctimas y a todos la gran bienvenida por su presencia, por su estadía aquí. Es para mí un honor poder dirigirles a ustedes estas palabras en el acto de instalación de este tercer foro regional sobre el tema de víctimas. A nombre de la Universidad Nacional de Colombia, sus directivas y especialmente el señor rector, y agradecerles su asistencia a esta convocatoria hecha por la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, que fuimos las dos instituciones a quienes la mesa de conversaciones de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP les solicitó que organizaran estos foros de participación de la sociedad. Pero es importante decirles que no solo en estos foros estamos convocando a las víctimas del conflicto. Por supuesto, ustedes son fundamentales, pero también lo son aquellas víctimas que la ley de víctimas no contempla. Recordemos que la ley de víctimas solo contempla para efectos de reconocimiento y reparación las víctimas desde 1985. Pero este es un conflicto que viene desde comienzos de los años 60. Pero también, además de las víctimas, aquí hemos convocado a organizaciones acompañantes de víctimas y a organizaciones gremiales y poblacionales de la sociedad regional. Agradezco a las autoridades regionales y locales por su acogida para realizar este importante foro regional y por su presencia que en este acto de instalación le dan una gran relevancia al mismo. Es esa presencia de las autoridades regionales una importante contribución. En este foro hemos invitado especialmente a colombianos de nuestra costa caribe, incluidos San Andrés y Providencia, víctimas directas del conflicto armado y de las organizaciones acompañantes, para que hagan de manera libre y voluntaria sus propuestas e iniciativas para la mesa de conversaciones de La Habana, con la seguridad de que lo que ustedes propongan aquí, sin ningún tipo de maquillaje, va a llegar a las dos delegaciones, porque ese es nuestro compromiso como organizadores y facilitadores de estos foros de participación. Estar en la bella región caribe colombiana genera sentimientos encontrados, porque así
como es la cuna de grandes hombres como nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, o de la cultura popular como el maestro Rafael Escalona o David Sánchez Juliado de la zona sabanera, también en sus costas, sabanas y cordilleras se encierra una gran belleza, pero también desafortunadamente en esta región Caribe la violencia del conflicto interno armado ha producido mucho dolor, muerte y daño que ha afectado a miles de compatriotas, especialmente del mundo rural, pero no solo del mundo rural, porque igual ha afectado a pobladores, a habitantes de poblaciones de ciudades, en fin, a miles de mujeres y hombres caribes. Pero estamos los colombianos ante una esperanza, y es que podamos, por medio de las conversaciones en curso entre el gobierno y la guerrilla, superar de manera concertada este periodo de violencia con todas sus perversas consecuencias. Y esa es una posibilidad que no podemos desechar, sino que debemos ponerle toda nuestra apuesta, porque es una luz que nos puede ayudar a terminar con esta oscura noche de violencia y barbarie que hemos sufrido. Estimadas y estimados participantes en este foro, muchas gracias por la asistencia al mismo y especialmente por la contribución que van a hacer con sus propuestas e iniciativas para que la mesa de conversaciones pueda tener insumos de la mejor calidad en la construcción de los acuerdos. Una de las reglas fundamentales de estos foros, y que quiero destacar aquí, es el respeto por la opinión de los demás. Así no la compartamos. De eso se trata justamente en la democracia. Porque lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio democrático. Escucharnos mutuamente con respeto en nuestras diversas opiniones, y eso estoy seguro que con la colaboración de todos ustedes lo vamos a lograr. Los colegas de los equipos de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas estaremos estos 2 días dispuestos a colaborarles para que tengan el mejor ambiente y las mejores condiciones para el desarrollo de este ejercicio de democracia participativa. Pero son ustedes, señoras y señores, participantes en este foro regional, los protagonistas centrales del mismo. Así que muchos éxitos en el desarrollo de estos foros y muchas gracias. Queremos comunicarles que este foro es transmitido en directo vía web a través de los canales www.co.undp.org y www.unimedios.unal.edu.co. Invitamos a Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario en Colombia de las Naciones Unidas. Muy buenos días a todos y todas. Tenemos hoy con nosotros unos muy destacadas figuras de la política nacional y quiero hacer mención de algunos. Doctora Diana Acosta, gobernadora del Atlántico, doctor Milton Gómez, defensor del pueblo, doctora Josefa Cassiani, secretaria de Gobierno de Barranquilla, doctora senadora Gloria Inés Ramírez, senadora Piedad Córdoba, general Mendieta, senador Iván Cepeda, embajador Lars Wagen, embajador Raúl Vergara,
del Gobierno de Chile, mi colega Arnaud Peral, director del PNUD, Adam Lehnert de la Embajada de Estados Unidos, María Alejandra Vite del Cónsul General de Venezuela, el señor Sergio Arboleda, representante de la Embajada de Suecia, y varios otros amigos de la cooperación internacional. Dr. Álvaro Araujo Cotes, dirigente del Partido Liberal del Cesar, Imelda Daza, lideresa política del Cesar, Cristian Moreno, dirigente conservador, Ricardo Esquivilla y amigos campesinos de la alta montaña, Padre Rafael Castillo, director del Programa de Desarrollo y Paz del Canal del Dique, Juana Ruiz, tejedora de sueños de Mampuján, Claudia García, directora de la Fundación Semana, distinguidos miembros de ACORE, Wilde Rojas y la Mesa Afro de los Montes de María, Sembrando Paz y la Mesa Sucreña por la Paz, Argemiro Lara y los amigos de la finca La Europa, María Zavala y las mujeres campesinas de Valle Encantado, la comunidad indígena Wayú de Portete y los Huihuas de Limón. Otros representantes de la sociedad civil y de grupos de víctimas que lamentablemente no he podido mencionar. Muy buenos días y muy bienvenidos a todos. Estamos aquí reunidos para contribuir a la paz, para apoyar el proceso de paz, concretamente para formular propuestas para la mesa de conversaciones en La Habana, propuestas para ayudarles a llegar a un acuerdo sobre el quinto punto de la agenda, los derechos de las víctimas. El fin es la formulación de propuestas concretas alrededor de los 10 principios adoptados por la mesa para enmarcar la discusión sobre este tema. Pretendemos que el diálogo que se desarrolle durante los foros regionales y el nacional llene de contenido preguntas pendientes relacionadas con los derechos de víctimas, como cómo conocer y reconocer la verdad histórica, sin olvidar el derecho a la justicia. ¿Qué significa? ¿Cómo se constituye un proceso de verdad? ¿Cómo se va a asegurar que sea territorial? Uno de los 10 principios de la mesa de conversaciones es la reparación a las víctimas. En Colombia existen ya programas de reparación integral y en este país ha nacido el enfoque de reparación transformadora, integral. ¿Bastan los mecanismos existentes para solventar las necesidades de reparación de las víctimas? ¿Cómo se pueden mejorar las prácticas existentes? ¿Qué hemos aprendido de las experiencias pasadas en reparación en Colombia? En estos foros nos gustaría también conocer cuáles serían los caminos que para ustedes llevarían al país a una fase de reconciliación. ¿Cómo podría nacer la confianza después de un conflicto largo y crónico que se ha extendido por décadas, esparciendo dolor, odio y resentimiento? ¿Qué nuevas reglas de convivencia y armonía ayudarían a dejar en el pasado las actitudes de intolerancia y polarización que se han ido anclando de manera profunda a lo largo de estos años? La verdad es que en Villavicencio y en Barranca Bermeja, en los foros, hubo muchas propuestas sobre verdad y sobre reparación y no tanto sobre reconciliación. La reconciliación es el mejor garante de que no haya repetición, de que el fin del conflicto sea duradero. Esperemos que este foro aquí nos puede nutrir la mesa de recomendaciones sobre non-reconciliación. En otros espacios yo he insistido mucho en la necesidad
de un cambio de mentalidad para lograr la paz, porque estoy convencido, y además así lo demuestra la experiencia internacional, que sin ello, sin este cambio, no podrá haber reconciliación o coexistencia pacífica. Se necesita un cambio cultural que permita la construcción progresiva de una sociedad regida por el respeto y la tolerancia. Se requiere, en palabras de una víctima, sanar corazones. ¿Cómo se generan estas nuevas situaciones de convivencia? ¿Qué mecanismos se pueden crear para disipar diferencias en el futuro? ¿Qué podemos hacer para promover el perdón y el cambio de mentalidad? ¿Qué debemos enseñar a nuestros niños y niñas para que cuando sean adultos no reproduzcan los escenarios de dolor, de miedo, de desconfianza? ¿Cómo construimos confianza tanto entre ciudadanos como entre ciudadanos y ciudadanas y el Estado? Después del conflicto en Camboya, para mencionar un ejemplo en otro continente, la religión, el budismo, desempeñó un rol fundamental para la sanación de las heridas y cicatrices emocionales y psicológicas que dejaron largos años de guerra. El retorno a Camboya en 1992 de cientos de miles de refugiados se convirtió en una tradición anual de peregrinaje por la paz que ayudó en el proceso de reconocimiento y reconciliación. Como lo dijo el llamado Gandhi camboyano Maha Ghosananda, la reconciliación no significa que no se hará justicia, ni que vamos a ceder nuestros derechos. La reconciliación significa que usamos la tolerancia y el entendimiento para abordar estas preguntas. ¿Se puede hacer esto en Colombia? ¿Se puede abordar las preguntas de justicia, de transición hacia la paz desde la comprensión del otro, la aceptación del otro, la empatía con el otro? En Colombia hay grandes ejemplos de víctimas que lideran procesos de reconciliación. Desde su dolor se transforman en agentes de cambios para la sociedad en su conjunto. Muchos están con nosotros hoy. A veces se divide a las víctimas en dos grupos: víctimas del Estado y del paramilitarismo de un lado y víctimas de la guerrilla del otro lado. Ustedes saben mejor que nadie que la verdad es más compleja y más variada. Muchas víctimas son víctimas de varios victimarios. Algunas no saben quién fue su victimario. Hay victimarios que son o fueron víctimas y hay victimarios que se devuelven víctimas. Cada experiencia de ser víctima, de ser sobreviviente es único, y cómo reacciona cada persona, incluso cómo reacciona en frente de los mismos hechos victimizantes, es muy diferente. Las soluciones, sea reparación, sea verdad, tienen que ser hechos a la medida. Pero hay unos elementos que sí reúnen la gran variedad de víctimas que este conflicto tan largo ha causado. El deseo de reconocimiento en una postura de humildad de los victimarios y la profunda aspiración que no se repiten los hechos de violencia. Aquí quisiera entrar a mi último punto. No podemos olvidar que las conversaciones de La Habana se están llevando a cabo en medio del conflicto, lo que necesariamente implica que día por día, hoy y mañana, crece el número de víctimas. Las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas indican que entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013, cuando las conversaciones de paz ya estaban en curso, un promedio de 14,000 personas al mes fueron víctimas de desplazamiento forzado. Y las estimaciones indican que estas cifras van probablemente a repetirse en 2014.
Y como ustedes saben mejor que nadie, no son cifras, son personas, nuevas víctimas. Además de desplazamiento, la población sigue sufriendo por la explosión de artefactos varios y padeciendo altos niveles de violencia. Entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, 28 colombianos y colombianas fueron heridos cada mes por minas antipersona u otros artefactos explosivos, y siguieron presentándose confrontaciones armadas en diferentes puntos del país, en un promedio de 61 confrontaciones al mes, además de 19 ataques contra infraestructura o bienes civiles mensuales. Lo que quiero decir es que las víctimas en Colombia no representan un asunto del pasado. Es un grupo al que cada día se suman más, y esto nos obliga a preguntarnos: ¿qué se puede hacer ahora, cuando aún hay conflicto armado, para que dejen de sumarse víctimas a este grupo? ¿Es posible que ustedes, las víctimas, pueden hacer o proponer algo para evitar que haya nuevas víctimas antes de llegar a un acuerdo definitivo? Para terminar, quiero enfatizar lo que ya dijo mi amigo y socio en este trabajo, Alejo Vargas. Este foro regional no es solamente para contribuir al proceso de paz, sino también es un espacio de paz. Rogamos a todos demostrar el máximo de respeto a todos, reconocer el dolor y aceptar opiniones diferentes, evitar estigmatizaciones y el uso de palabras que pueden, aunque sea sin querer, causar dolor. Espero que nuestro trabajo conjunto en este foro sea una expresión de nuestro compromiso con la memoria y la dignidad de las víctimas, que son el verdadero fundamento de una paz duradera. Muchas gracias. Escuchemos unas palabras en la voz de la gobernadora del Departamento del Atlántico encargada, Deyana Acosta. Muy buenos días a todos y a todas las participantes de nuestra región Caribe colombiana. Un saludo cordial a los organizadores, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia, a los dignatarios diplomáticos, a los observadores nacionales e internacionales y a los medios de comunicación. Para Barranquilla y para el Departamento del Atlántico es un honor y un compromiso ser la sede de este tercer y último Foro Regional de Víctimas. Reconozco en este auditorio nuestra mayor riqueza regional, reconozco en sus rostros una vez más nuestra plurietnia y diversidad caribe y en toda ella nuestro talante vital y pacífico. Identificamos en la cultura caribe y en sus expresiones alegres nuestra más persistente estrategia de supervivencia frente a una violencia que un día llegó y se asentó en nuestras tierras. Una violencia que narra una historia dolorosa, pero que nos demanda el derecho a la memoria y el deber de no olvidar. La búsqueda de la reconciliación entre nosotros, los colombianos, tiene en nuestra cultura su mayor fortaleza y esperanza. ¿Por qué? Porque la cultura es la expresión que nos acerca a lo humano, a nuestra identidad como grupo, y el arte es el lenguaje que deconstruye y reconstruye nuestra historia, llegando hasta poder confrontar el statu quo con suma belleza. La música sigue siendo el origen sonoro de las palabras y la poesía exorciza el misterioso laberinto de los sentimientos. Desde la cultura y el arte, desde sus opciones y posibilidades expresivas, plásticas y lingüísticas, debemos construir esos nuevos símbolos, esas imágenes y esos lenguajes que sean cimientos de una cultura para la paz. Esa hoy que demandamos, que requerimos para volver a confiar, para volver a creer, aunque existan tantas versiones. Es la fuerza de nuestra cultura caribe, iluminada por ese radiante sol que siempre nos ilumina,
la que puede ayudarnos a romper ese perverso espiral de dolor en el que constantemente se intercambian los roles de víctima y victimario, llevando a ambos como una muerte en vida que es la peor de todas. Plegaria muda, la obra de la artista colombiana Doris Salcedo, por ejemplo, busca enfrentarnos al duelo represado y no elaborado, a la muerte violenta cuando es reducida a su total insignificancia y que forma parte de una realidad silenciada como estrategia de guerra. Durante meses, Doris entrevistó a un grupo de madres acerca de la búsqueda de sus hijos desaparecidos y del terrible proceso de reconocerlos donde habían sido enterrados. Durante el proceso de la obra, acompañó a esas madres en el doloroso y arduo proceso de elaboración del duelo y el vano intento de lograr justicia. Plegaria muda fue una estrategia estética para elaborar dicho duelo, un lugar aparte que construyó Doris con las madres para recordarles sus muertos. Cada duelo tiene un reconocimiento en esta obra, así no esté marcado con un nombre. Cada símbolo logra evocar y restituirle a cada muerte su verdadera dimensión. Eso permite el arte y la cultura. Como dice la misma Doris Salcedo, la expresión artística del espíritu es la única que puede lograr cosas tan mágicas como el reingreso de los desaparecidos a la esfera del humano. Es ese exorcismo artístico del dolor, un intento como muchos otros que tendremos que hacer para poder seguir viviendo en vida. Lo importante entonces es que entre todos, Estado y ciudadanos, tomemos la decisión de volver a escribir la historia desde el amor que nos permite la reconciliación y el perdón. Es una decisión, por tanto requiere la voluntad política del Estado, lo sabemos, más inversión en desarrollo humano y menos para la guerra. Es un momento histórico el que estamos viviendo, pero recuerden, lo que no se nos puede olvidar es que a pesar de todo, incluso en condiciones difíciles y altos y bajos que se presenten, lo que tenemos que lograr como colombianos es que la vida prevalezca para romper la espiral del dolor, así como logró Doris en su plegaria muda. Muchísimas gracias. La mesa de conversaciones ya ha logrado acuerdos importantes sobre diferentes temáticas. Para que nos hable de los mismos, invitamos a Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan en cuenta que estos foros de participación, como el que hoy empezamos, son parte integral del proceso que está adelantando la sociedad colombiana para construir una salida concertada a este conflicto armado. Estos foros nos fueron solicitados, como lo decía, por la mesa de conversaciones. No es que a Naciones Unidas y a la Universidad Nacional se nos ocurrió que había que hacerlo, no, es una solicitud expresa que nos plantea. Por eso nos parece muy importante, muy brevemente, darles una información de qué es lo que ya se ha avanzado, porque efectivamente esta esperanza que tenemos los colombianos no es una esperanza vacía, es una esperanza que se fundamenta en avances concretos. Primero, quería brevemente decir que hay que distinguir lo que hoy día se está haciendo en La Habana, que es una construcción de acuerdos entre el Estado colombiano y, en este caso, la insurgencia de las FARC, para terminar el conflicto armado. Esperamos que pronto también con la insurgencia del ELN se pueda abrir un proceso parecido. Pero ese cierre del conflicto armado no lo podemos confundir con el proceso de construcción de paz, que ese sí es un desafío que tenemos todos los colombianos, que es un desafío de construir una sociedad más equitativa, que es construir una democracia de mejor calidad. La agenda de la mesa de conversaciones
para recordar, tiene 6 puntos: desarrollo agrario integral con enfoque territorial, participación política, terminación del conflicto armado, cultivos ilícitos, víctimas e implementación de los acuerdos. En este momento, como sabemos, está en el 5º punto la mesa de conversaciones, pero en paralelo hay una comisión que está empezando también a trabajar el 3er punto de terminación del conflicto. Es decir, que cuando lleguemos a acuerdos en estos 2 puntos, ya solo queda la implementación de los acuerdos. Eso para decir, evidentemente la mesa ha avanzado de manera importante. En breve, ¿qué se ha logrado en estos acuerdos anteriores? Sobre el primer punto, la esencia del acuerdo es que la reforma rural integral debe ser el inicio de una transformación estructural de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera. Esa reforma rural integral está basada en el buen vivir y el bienestar de la gente del campo, es decir, comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales. Y pretende que haya una integración de las regiones, porque buena parte también de este conflicto está asociado a esa desintegración regional. Y dentro de esos acuerdos se le va a dar un papel fundamental a la economía campesina familiar en el desarrollo del campo, en la promoción de distintas formas productivas. Igualmente se busca articularlo con otras formas de producción agrícola y teniendo en cuenta que estamos en un contexto de globalización y que hay necesidad de reconocer esa realidad. Para tratar de democratizar el acceso a la tierra, dicen los acuerdos, se ha creado un fondo de tierras de distribución gratuita que se alimentará fundamentalmente de aquellas tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello hay un énfasis fundamental en que se aplique la extinción de dominio. Igualmente, en esa misma dirección se acordó crear una jurisdicción agraria que permita agilizar los procesos sobre el tema de tierras y formalizar la propiedad rural, que es un mecanismo fundamental para que los productores campesinos, si lo desean, si lo requieren, puedan acceder al mercado institucional del crédito y a otros servicios del Estado. Se acuerda también mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los propios de la tradición de las comunidades, y se le da un papel muy importante a las zonas de reserva campesina, que son una figura que ya existe en nuestra legislación desde 1996 y que son espacios para promover la economía campesina y contribuir al cierre de la frontera agrícola. Pero la reforma rural integral no solo se ocupa del tema de tierras, también contempla el tema de salud, de educación, de proveer bienes y servicios sociales a las zonas rurales, de programas de vivienda, agua y saneamiento básico. Todo esto no es lo que nos estamos inventando, esto es textual de los acuerdos que han firmado el gobierno con la FARC. Igualmente se ocupa la reforma rural integral de los temas de producción alimenticia, de nutrición, de garantizar que mejore la calidad y disponibilidad de bienes, y para ello se va a enfatizar mucho programas de desarrollo con enfoque territorial en las distintas regiones de nuestra diversidad. Sobre el segundo punto de la agenda, el de participación política, se enfatiza la idea
de que la construcción de paz es un asunto de la sociedad en su conjunto. Y por eso en este tema se ha llegado a acuerdos sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, entendiendo que la oposición política no es solamente la que se expresa en términos electorales, sino es también la oposición social, la protesta, la movilización social que hacen las comunidades cuando consideran que hay problemas que no son atendidos adecuadamente por el Estado. Para ello se plantea que los partidos y movimientos políticos de común acuerdo definan rápidamente un estatuto de garantías para el ejercicio de oposición. Esa es una deuda que la Constitución del 91 tiene con la sociedad colombiana, porque desde que se expidió hace 24 años la Constitución se dijo que debería haber un estatuto de oposición, todavía hoy no lo tenemos. Igualmente se crea un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, para garantizar que efectivamente distintas fuerzas puedan ejercer la política y que nunca más volvamos a tener un genocidio como el que vivimos en Colombia con la Unión Patriótica. Eso que nos debe avergonzar a todos los colombianos. En ese sentido, se considera que es importante que haya un estímulo a la participación ciudadana, que tenemos que lograr que cada vez más los colombianos participen en la toma de decisiones, que se reconozcan todos los movimientos y formas de organización política, que el derecho a la expresión, a la reunión, etcétera, sean realidades y, sobre todo, algo muy importante, avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia y tolerancia. Si no somos capaces de vivir en la diferencia, fracasaríamos, y eso no es algo que vamos a hacer los colombianos. Tenemos que ser capaces de vivir en la diferencia, pero respetándonos. Se crea, por lo tanto, un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, formado por representantes del gobierno, de movimientos políticos, de las instituciones del Estado que se ocupan del tema. Se le da importancia a los consejos territoriales de planeación para que la participación no sea simplemente para elegir un gobernante, sino para definir qué es lo que va a hacer el gobierno en lo municipal, en lo regional, en lo local. Es decir, cuáles van a ser los planes de desarrollo en los cuales se van a invertir los recursos públicos. Para ello es muy importante entonces que se estimule esa participación. Por supuesto, en el campo electoral hay que establecer cambios. Nosotros tenemos un sistema electoral bastante anticuado que tenemos que modernizar para que todas las fuerzas políticas tengan garantías, para que se aplique esa norma que dice reglas ciertas, resultados inciertos, y no que sean reglas amañadas para beneficiar a unos o a otros. Y, por supuesto, hay que promover una cultura política democrática y participativa que considere el conflicto como algo normal de la sociedad. El conflicto es distinto a la violencia, eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que erradicar la violencia, pero no los conflictos. Los conflictos van a seguir, pero los conflictos tenemos que aprender a resolverlos pacíficamente. En ese sentido también juega un papel muy importante cómo mejorar la representación política de las regiones que particularmente han sido azotadas por el conflicto. Por eso se van a crear unas zonas especiales que van a tener una circunscripción electoral para tener una representación en Cámara de Representantes con pobladores de la región. Incluso el acuerdo dice algo muy importante: los partidos políticos que tengan representación en el Congreso no pueden presentar candidatos ahí,
porque la idea es que sean los pobladores de las regiones quien promuevan a sus representantes y de esa manera saldar una deuda histórica de representación de esos territorios. Y finalmente, un canal institucional de televisión para que partidos y movimientos políticos puedan difundir estos aspectos. Por último, en relación con el tercer tema sobre el cual ya hay acuerdo, que es el de solución al problema de las drogas ilícitas, se parte de un elemento que es muy importante. Los cultivos de uso ilícito han sido parte de las condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia del Estado en los territorios. Muchos de nuestros campesinos que han terminado cultivando coca, marihuana, es porque no tienen otras opciones, no es porque sean unos criminales. Hay que entonces mirar el tema desde esa dirección, pero ese cultivo, producción y comercialización de drogas efectivamente ha atravesado y alimentado el conflicto armado. Por eso, el fin del conflicto tiene que ser una oportunidad de los colombianos para construir una solución conjunta a ese problema de las drogas ilícitas. Por eso se establece un programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es parte de las transformaciones estructurales del campo, de común acuerdo con las distintas comunidades, porque un énfasis fundamental es que esa sustitución tiene que ser una sustitución voluntaria, es decir, acordada con las comunidades y teniendo en cuenta la diversidad. No es lo mismo en una comunidad campesina, en una comunidad indígena, en una comunidad de afrodescendientes, es decir, teniendo en cuenta las particularidades y con participación de ellas, empezar a hacer ese programa. Pero, por supuesto, acompañado de programas sustitutivos, alternativos, que le permitan a esos campesinos tener una opción productiva que eso se lo garantice. Bueno, parte de eso se va a retomar, quiero decirles, de lo que en el foro que hicimos en San José del Guaviare con los cultivadores, nos plantearon los cultivadores. Esto para decir que la mayoría de las propuestas que se hacen en estos foros de participación son tomadas muy seriamente por la mesa para construir los acuerdos. Igualmente se plantea todo el tema de que los procesos de sustitución están en buena medida ejecutados por las propias comunidades a través de cronogramas acordados con ellas de manera voluntaria y donde el gobierno, la guerrilla desmovilizada y las comunidades jueguen todas un papel. Igualmente es muy importante en este sentido un programa nacional de de prevención del consumo, porque evidentemente ese es un tema que en algunos estratos de la población, sobre todo en población joven, tiende a crecer. Ahí tenemos que hacer también una tarea importante en el tema de prevención y de consumo y atención a aquella población que ya está involucrada. Y luego algo muy importante, y es una estrategia de política criminal del Estado para luchar contra aquellos grupos criminales que son los que hacen toda la actividad de procesamiento, transporte y demás, y que son los verdaderos beneficiarios del negocio del narcotráfico. A esos grupos hay que hacer una acción fuerte del Estado, donde el tema de decomiso de bienes, el tema de judicialización, juegue un papel muy importante, es decir, cómo lograr que los activos involucrados en el narcotráfico efectivamente sean decomisados y sean parte de fondos para el apoyo de las comunidades. Todo lo anterior, decimos, es posible si hay un compromiso del gobierno en poner en marcha las políticas, porque esto no puede quedarse simplemente en un papel donde se firma. Segundo, de la guerrilla, en este caso de las FARC, también de contribuir de manera efectiva
y con determinación en ayudar a resolver este problema, pero también y sobre todo con un gran compromiso de la sociedad colombiana que debe rechazar todo tipo de relación con el narcotráfico y hacer que ese elemento tan perverso que ha atravesado nuestra sociedad progresivamente sea algo que lo dejemos en la marginalidad. Entonces, termino diciéndoles, mis estimadas y estimados amigos, hay unos avances muy esperanzadores sobre los temas de la agenda. Tenemos que lograr que en el tema de víctimas sea todavía mejor los acuerdos y que eso abra la posibilidad a que cerremos este capítulo de nuestra historia. Gracias. Gracias, Alejo Vargas. Y destacamos la presencia de Josefa Casiani Pérez, secretaria del Gobierno del Distrito de Barranquilla, ciudad que nos ha acogido en este tercer foro regional. También es importante que conozcamos cómo serán las sesiones de trabajo de hoy y de mañana, y esta explicación de la metodología está a cargo de Alessandro Preti, experto de paz de las Naciones Unidas. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a todos los participantes, sobre todo los participantes de las diferentes regiones de la costa. Aquí veo una gran presencia, todavía no tenemos el dato estadístico consolidado, pero ya solo en esta sala hay más de 600 personas y representativa, como decía, de toda la costa. Es el foro con mayor presencia en términos numéricos hasta ahora de los foros regionales. Miramos también que logramos mantener la presencia de un gran número de mujeres, alrededor del 50%, y esto es muy importante, no solo por el impacto de la violencia del conflicto en las mujeres, sino por el rol protagónico que tienen que construir en la construcción de paz. Vemos también una gran representatividad y diversidad en este foro, diversidad política, social, cultural. Ha sido mencionado por Fabrizio el listado de nombres de personalidades y organizaciones aquí presentes. Esto es un motivo de satisfacción porque ustedes están demostrando que la paz puede ser un proyecto de nación, donde las diferencias se puedan encontrar alrededor también del pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas. Tengo algunos minutos para presentar la metodología de este foro, entonces voy rápidamente recordando lo que nos decía Alejo. Estamos aquí porque el 7 de junio, en el comunicado conjunto número 37 de la Mesa de Conversaciones, el gobierno y las FARC han pedido a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional organizar y sistematizar 3 foros regionales. 2 ya se hicieron en Villavicencio, Barranca Bermeja, estamos en el de Barranquilla y estamos también ya organizando, de hecho, el Foro Nacional para el 3, 4 y 5 de agosto en Cali. El objetivo de los foros son esencialmente 2. El primero es el objetivo que siempre han tenido todos los foros hasta ahora: recibir y sistematizar las propuestas de las víctimas y de la ciudadanía en general sobre el tema de víctimas, teniendo en cuenta los principios sobre el tema de víctimas que fueron acordados. En el mismo comunicado conjunto se establecieron cuáles son los 10 principios, el decálogo, que orientará, de hecho, la discusión de todos ustedes en el día de hoy y mañana. Pero aquí, a diferencia de los otros foros, hay también un objetivo adicional que es muy importante por la sensibilidad y la relevancia del tema víctimas. Queremos que este foro sea también un espacio para el pleno reconocimiento de los derechos y la dignificación de todas las víctimas del conflicto armado. Entonces, como se decía, este es el 4º tema que están tratando en La Habana, y está haciendo mención a los 10 principios que han acordado en el comunicado conjunto. Ustedes van a revisar estos principios atentamente, con una cierta profundidad, durante 2 días de trabajo. Yo recuerdo cuáles son simplemente los 10
principios: el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad. Ahí se agrega un punto importante en el comunicado. Se dice que no se quieren negociar impunidades. La satisfacción de los derechos de las víctimas. También un punto relevante que se dice que aquí no se trata de negociar los derechos, sino que definir cómo el gobierno y las FARC responden a las víctimas, ya que sus derechos son ampliamente reconocidos. La participación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, las garantías de protección y seguridad, las garantías de no repetición, el principio de reconciliación y el enfoque de derechos, que hace referencia también un poco a los factores históricos y al pleno reconocimiento de los derechos no solo civiles y políticos, sino que económicos, sociales y culturales. Entonces, este es uno de los 3 mecanismos previstos para la participación ciudadana, además del mecanismo que ustedes pueden utilizar de mandar propuestas directamente a la mesa, del mecanismo de mandar delegados. También existe esta posibilidad que terceros, en este caso la universidad y las Naciones Unidas organicen espacios de participación ciudadana. Entonces se han convocado en los foros regionales 500 participantes, aquí desbordó la demanda de participación, y en el foro nacional 1.500 participantes, porque en este foro también está previsto incluir la región Pacífico y Sur, así que se incluirán en el marco de los 3 días del foro nacional. Pero teniendo en cuenta, como decíamos, que es un tema de relevancia nacional, que no tiene que ver solo con las víctimas, la prioridad es la palabra de las víctimas, pero están invitados todos los sectores sociales del país. Seguimos. También se está mirando y estableciendo, como decíamos, que el 50% de los participantes sean mujeres. Aquí en los foros regionales damos un indicador estadístico que generalmente el 70% son víctimas directas o organizaciones de víctimas, y un porcentaje similar se va a utilizar para el foro nacional. Estamos aquí con 18 sectores sociales que ustedes mirarán presentes en las diferentes mesas. Los gremios y las organizaciones del sector empresarial, organizaciones y movimientos campesinos, poblaciones y organizaciones indígenas, poblaciones y organizaciones afrodescendientes, organizaciones de mujeres, centrales y organizaciones sindicales, partidos políticos con personería jurídica, movimientos políticos y sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos. Programa de Desarrollo y Paz, Iniciativa Nacional y Territorial de Paz, iglesias, sector académico, universidades y centros de investigación, niños, niñas y adolescentes, organizaciones juveniles, organizaciones LGBTI, organizaciones de raizales, palenqueros y rom, organizaciones ambientalistas y asociaciones de medios de comunicación y directivos. Hemos intentado, en el marco de la convocatoria, también nosotros inspirarnos a algunos principios. Primero, asegurar una participación equilibrada y pluralista. Dar prioridad a la participación de las víctimas directas. Garantizar la participación de víctimas de agentes del Estado, de las guerrillas y de los paramilitares. Asegurar la representación de víctimas de los principales hechos victimizantes que han tenido lugar a lo largo del conflicto armado. Asegurar la representación de víctimas de los sectores poblacionales más victimizados. Promover la participación de las organizaciones locales de víctimas, no solo de sus plataformas nacionales, y garantizar en la medida de lo posible que la participación se oriente hacia propuestas pertinentes relacionadas a la satisfacción de los derechos de la víctima del conflicto. Así que el trabajo hoy, al terminar esta sesión, ya empezará la conformación y ustedes ya están inscritos en 12 mesas de trabajo. Una de ellas, la número 2, es una mesa reservada a adolescentes y jóvenes con una metodología de facilitación especializada para este tema. Cada una de ellas tendrán, estaba previsto 40, pero me imagino por el número que serán 50 participantes y trabajarán de manera simultánea. Todas las mesas tratarán todos los 10 principios. Entonces no hay una separación de mesa por principios, sino que tienen la posibilidad, a través de sus ponencias, de abordar la integralidad de los principios.
Si después la mesa, el día siguiente, decide profundizar algunos de ellos, lo puede hacer, pero en general hemos decidido que es muy importante mantener un enfoque de integralidad. Y ya mirarán, hemos intentado que en todas las mesas se respete un poco la diversidad. Entonces van a ver en las mesas representantes de las diferentes víctimas, de todas sus organizaciones, de todos los sectores y de todos los departamentos. Van a encontrar en cada mesa 2 personas moderadoras y 2 personas relatoras. Personas que han sido formadas de manera especial para que conocen el tema y que conocen cómo moderar, cómo facilitar y cómo escuchar a las personas. Son uno de la universidad y son duplas de la universidad y de Naciones Unidas, 2 moderadores y 2 relatores. Y por último, quiero recordar lo que para nosotros también es un compromiso hacia ustedes, que al final somos simplemente garantes. Nosotros, como se ha dicho, no queremos proponer en estos espacios nuestras ideas, porque es el espacio para la participación ciudadana. Entonces somos vehículos para transmitir sus propuestas, pero para esto tenemos que mantener reglas del juego y garantizar la participación. ¿Cuáles son las garantías de esta participación? 1, todas las presentaciones son importantes y serán escuchadas con atención y respeto. El objetivo no será llegar a consensos, entonces no se preocupen si no tiene la mayoría de su sector en cada mesa o distribuido en todo el foro, porque es un espacio libre para la presentación de propuestas y todas las propuestas, cada una de ellas, harán parte integral de la sistematización. Se busca que estos foros sean espacios entonces de encuentro entre diferentes posturas e ideologías. Asumimos el compromiso que todas las víctimas en este espacio se sientan respetadas, reconocidas y dignificadas. Queremos que sea un espacio de confianza y seguridad para todos los participantes. Como se decía, para todos nosotros la esencia de la democracia y de la paz se basa en el pluralismo, en el pleno respeto de la diversidad. Y en este espacio ustedes lo pueden demostrar. En relación a sus propuestas, todas sus propuestas van a la mesa de conversaciones. Una semana después de cada foro regional se entrega la síntesis, casi un informe de las ideas principales que han surgido. Porque efectivamente la mesa, los delegados la quieren escuchar y basan su conversación sobre las propuestas ciudadanas. Y esto aquí está el garante Noruega y Venezuela también, Chile, que están presentes y pueden garantizar que efectivamente se están considerando con mucha seriedad las propuestas de la mesa. Nosotros entregaremos entonces toda la relatoría de todas las mesas de trabajo, todos los documentos que los participantes presenten en la mesa y todas las propuestas que si por algún motivo alguien no quiere presentarlo oralmente, sino que por escrito hay un formato y se deposita en los buzones y va en los anexos de la sistematización que se entrega a la mesa de conversaciones. Para este tema en particular, por la sensibilidad, como había dicho, del tema, se están tomando en cuenta algunas consideraciones especiales. La primera y la más importante, la seguridad. Esta tiene que ser una prioridad en todos los momentos de los foros, la seguridad de los participantes. Así, la logística, la sede, la preparación misma del equipo de moderación, la presencia de la Defensoría, que después explicará directamente cuál es su función. Y estamos pendientes, hemos coordinado también con la unidad de protección. En caso de situaciones particulares, por favor, nos informan y estaremos muy pendientes de los casos, para que no sea esta ocasión también una ocasión de victimización. También la confidencialidad que está relacionada a este tema. Se garantizará la confidencialidad de quienes presentan las propuestas. No aparece el nombre de la persona en la sistematización y pedimos permiso si podemos poner el nombre de la organización. Seguimos. Está previsto por eso un apoyo, un acompañamiento psicosocial y atención a las víctimas. No solo porque los moderadores y relatores están preparados sobre este tema, sino porque también estará la Defensoría en un espacio paralelo y también como observador en la mesa de trabajo con una función específica dedicada a este tema. ¿Seguimos? Por último, entonces aquí, en este plenaria, en los momentos de plenaria también tenemos observadores e invitados. Ya he hablado del rol de la Defensoría del Pueblo, aquí estamos con la comunidad internacional y con los medios de comunicación, que también podrán entrar en el recinto, no en las mesas de trabajo,
y hay una atención especial hacia algunas reglas de respeto de la confidencialidad, pero son muy bienvenidos los medios. Por último, dos frases así inspiradoras que de alguna manera estamos escuchando de manera bastante reiterada en estos espacios de participación ciudadana. Una es la siguiente: la paz se construye escuchando a las víctimas, respetando su dignidad y transformándolas en sujeto de derechos, de una mujer víctima participante en el foro de Meta. Y otra se escuchó en Barranca Bermeja de parte de un joven: todo mi dolor no tiene sentido si no se alcanza la paz. La paz es la verdadera garantía de no repetición. Quisiera concluir con una imagen que es también una forma de reconocimiento a las mujeres tejedoras de paz y de esperanza que están aquí presentes en el recinto y participarán, de la región de Montes de María. Es una demostración que todos nosotros tenemos que inspirarnos y reconocer la memoria, el sufrimiento, pero también la dignidad y la esperanza de las víctimas. Y los invito entonces a aprovechar de este espacio como un espacio también de construcción de paz para todas y todos. Muchas gracias y que tengan un buen trabajo. Queremos invitar a Juan Manuel Osorio, delegado nacional de la Defensoría, para que nos explique brevemente cuál va a ser el apoyo de esta instancia en este foro. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días para, en primer lugar, las víctimas, además de los miembros de la mesa principal, los representantes de la comunidad internacional, de los medios, de las organizaciones acompañantes y en general a todos los presentes. En primer lugar, quisiéramos expresar a nombre de la Defensoría del Pueblo la importancia que le damos a un espacio como este, en el que se abre la posibilidad de que las víctimas tengan una voz que sea escuchada de manera efectiva en La Habana. La Defensoría del Pueblo ha venido desarrollando de manera permanente una atención, asesoría, orientación a las víctimas del conflicto armado interno, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, y ha venido ejerciendo la Secretaría Técnica de las mesas departamentales y nacional de participación efectiva de las víctimas. En este sentido, el Defensor del Pueblo, desde el primer momento, ha insistido de manera constante en la importancia y en la necesidad de que las víctimas tengan espacios como este, de que las víctimas sean escuchadas, de que las víctimas puedan plantear de manera directa sus inquietudes y sus propuestas, y de que ellas tengan un espacio efectivo y un espacio real en la mesa de negociaciones de La Habana. Nosotros en este ejercicio estaremos en un salón alterno ubicado del otro lado de la piscina, en donde estaremos dando permanentemente orientación, asistencia, respondiendo a inquietudes, quejas, solicitudes, y por lo tanto los invitamos a que en cualquier momento se acerquen a este espacio donde encontrarán la presencia de un equipo de la Defensoría que estará durante todo el foro aquí presente. Igualmente estaremos como observadores en cada una de las mesas de trabajo, y allí también ustedes pueden contar con nosotros para cualquier apoyo, asistencia psicojurídica o de cualquier tipo. Finalmente, simplemente hacemos de nuevo un llamado para que el respeto y la tolerancia nos acompañen a lo largo de este ejercicio, en el que esperamos tengamos frutos
realmente importantes y que podamos contribuir efectivamente a la construcción de la paz en el país. Muchísimas gracias. De esta manera, concluimos el acto de instalación del Foro Regional sobre Víctimas y damos inicio al trabajo en las mesas. Queda formalmente instalado que en cada una de sus escarapelas ustedes tienen el número de las mesas de discusión a donde se deben dirigir. A la salida de este recinto hay un personal que los estará guiando igualmente. Las personas que se han registrado en la mesa 11 se pueden dirigir aquí al lado izquierdo del salón principal y en la mesa 12, aquí al lado derecho también del salón principal del Príncipe Eduardo. Los y las invitamos a iniciar esta etapa de presentación de propuestas fundamental para la mesa de conversaciones y sin duda para el país. Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación. Le invitamos a una rueda de prensa en el salón que está contiguo a la sala del salón principal, aquí a mano derecha saliendo del Salón Príncipe Eduardo. Ahí esperaremos a los colegas de los medios de comunicación para una rueda de prensa con los actores principales de este espacio, de este ejercicio. A todos y todas, muchos éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Olga González, hacemos un llamado